ver, si escuchamos esta palabra en el extremo más occidental del planeta en la actualidad, nos asusta. Lo vemos como algo malo, lo vemos como algo perverso, oscuro y un sitio en el que no querríamos estar bajo ningún concepto. Pero si esto lo aplicamos a diferentes mitologías que ha habido a lo largo de la historia, podría cambiar bastante el concepto. Podría ser algo semejante o no semejante, se parece o es algo completo y totalmente distinto. Y bueno, ya que estamos en el mes del terror, ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué no vemos las diferentes formas que hay para esta palabra? ¿Queréis saber qué palabra es? Vamos a seguir así adelante. Tranquilos, que según qué mitos creáis, podréis estar condenados o no. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, como dije al principio de este vídeo, voy a hablar de una palabra que se aplica en diferentes mitologías. Lo que pasa es que cambia según a quién le preguntes. Y hablo de la palabra infierno, inframundo. Y bueno, ya creo que os imaginaréis qué creencias, qué religión o qué mitología decía que esta palabra era condenación completa. Pero sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver cuáles son. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de el inframundo griego, que también era conocido como el Hades. Si creéis que Hades significa el dios del inframundo, estaríais en lo correcto. Son sinónimos. A veces se aplica Hades para el dios y Hades para el lugar donde mora él. Y bueno, al contrario que en otras creencias más actuales, vemos de que el inframundo es algo un poco más complejo, porque básicamente se puede dividir varias secciones del inframundo según si eres buena o mala persona. Si eres una buena persona, alguien heroico, alguien valeroso, te vas a los campos elíseos. Y si eres una persona perversa, malvada, merece ser condenada, te vas para el Tártaro. Hice un vídeo hablando de cómo llegar hasta el inframundo griego, que os voy a dejar en la caja de descripción. Es bastante interesante. Y también hay ríos de olvido, de lamentaciones, lugares un poquito a lo mejor menos luminosos que los campos elíseos, pero no tan tortuosos como el Tártaro. Bien, ¿cómo llegabas hasta el Hades, el inframundo griego? Un resumen rapidito que, como ya he dicho, hice un vídeo al respecto. Básicamente, falleces, te dan una moneda cuando te entierran y con esa moneda le pagas al barquero de nombre Caronte para que te lleve al juicio en donde te van a decir te vas para el Tártaro, te vas para los Elíseos o vas a X o vas a Y. Es un concepto de el bien y el mal ubicados en un mismo sitio. Por lo tanto, no es solo un lugar de perdición. Bueno, en el mito nórdico hay un lugar bastante oscuro, lúgubre, en el que las almas van a morar si no eres un guerrero valeroso que merece ir al Valhalla o al Folkvang. Y hablo de Helheim. También hay un lugar frío y desolado que se llama Niflheim. A veces se relacionan los dos sitios, pero donde van las almas que mueren de vejez, mueren por una enfermedad, no son valerosos, un poco como la media, se van para el Helheim. Y bueno, está custodiado por uno de los hijos de Loki, la diosa Hela. Esa mujer que básicamente tenía mitad de la cara normal e incluso hermosa y la otra mitad esquelético putrefacto. No penséis en la Hela de Marvel, esa es bastante guapa, la verdad. Y Blanches es bastante guapa. La Hela original, mitad sí, mitad no. Está custodiado por un perro llamado Gar. Y bueno,
la participación de los condenados del Helheim en el Ragnarok fueron bastante importantes. Estuvieron en el bando de Loki y de los gigantes. Luego, después de la batalla del Ragnarok, el Helheim sería destruido y tendrían que buscar un nuevo sitio para condenar a las almas impías y desgraciadas. Os dejo aquí en pantalla qué sitio es ese. Pero antes del Ragnarok era el Helheim. Ahora vamos a hablar de el Yomi, registrado en los mitos japoneses, más concretamente en el Kochiki, en el que básicamente es donde moran el alma de los muertos. Aquí no hay una gran complicación. Aunque si tú comes del inframundo, de este inframundo del Yomi, básicamente no puedes salir. Esto tiene algo en común con el mito griego de Perséfone, que se comió una granada y no pudo salir más del inframundo, al menos de forma completa. Pues aquí 3/4 de lo mismo. Por cosas como estas, el Yomi siempre ha sido comparado con el inframundo griego o con el hebreo. Y bueno, uno de sus mitos más conocidos relacionados con el Yomi es cuando Izanami falleció tras dar a luz a uno de sus hijos. Izanagi fue a buscarla, pero cuando la encontró, ya Izanami era más del Yomi. Básicamente ya era una mujer muerta. Y horrorizado huyó de Izanami y de los espectros que había en este lugar y selló la entrada y la dejó ahí tirada, básicamente. Y bueno, durante el proceso creó a sus hijos más famosos, Amaterasu, Susanoo y Tsukuyo. Lo cierto es que para la mitología egipcia, más que infierno es un concepto bastante complejo del más allá. Tengo que investigar más a fondo. Siempre me ha parecido fascinante cómo los egipcios veían el más allá. Le daban una importancia extrema. Daros cuenta de que faraones y de la familia real del antiguo Egipto preparaban sus tumbas incluso antes de fallecer, años y años antes de fallecer. Le daban más importancia al más allá y a lo que se podrían llevar al más allá que la vida en sí que llevaban aquí de forma mortal. Un poquito de forma resumida, vemos de que sí, hay un proceso de momificación, entierro, todo guay, y el dios Anubis sería uno de los que lo llevaría durante todo un proceso bastante largo hasta el juicio de Osiris. Ahí había una balanza en el que básicamente ponían tu corazón y una pluma. Te hacían una serie de preguntas en las que tendrías que responder de forma negativa. Yo nunca he robado, nunca he mentido, nunca... ¿Ves por dónde voy? Vale, si tu corazón pesaba más que la pluma, significa que tú no eras alguien puro para llegar hasta el más allá, hasta la vida eterna, y por lo tanto serías arrojado a un dios cocodrilo. Os pongo aquí en pantalla qué dios es. Si por el contrario tu corazón pesa menos que la pluma, significa que tienes la conciencia limpia y te dejan permitir ir hasta la vida eterna. La verdad, que mi corazón pese menos que una pluma, bastante interesante, la verdad. Y no podría acabar este vídeo sin mencionar el infierno judío-cristiano. Ese precisamente que la mayoría actualmente creemos o que conocemos básicamente, porque aquí sí es el infierno un lugar de perdición, un lugar de horror, un lugar en el que los pecadores van a pagar
por todos sus crímenes, por todos sus actos impíos. Si eres bueno y puro de corazón, te vas para arriba, hacia el cielo. Si por el contrario eres el pecador de los pecadores, para el infierno. Y según las creencias cristianas, ahí no lo vas a pasar bien. Hay una asociación de fuego, azufre, Belcebú y Satanás, aunque también hay versiones en las que básicamente Satanás te va a dar un castigo ejemplar según tus pecados. Has sido un ludópata. Un castigo, por ejemplo, de que nunca puedas dejar de jugar o cosas por el estilo. Es como que tus deseos se vuelven contraproducentes. ¿Has sido un mentiroso compulsivo? Pues, por ejemplo, nunca podrás dejar de mentir aunque nadie te va a creer. Bueno, un poquito como el cuento del pastor. ¿Por qué existe este lugar? Bueno, la historia cuenta de que Lucifer era uno de los hijos predilectos de Dios, que casi le igualaba en poder. Lucifer, lleno de arrogancia, intentó rebelarse contra Dios. Un tercio de los ángeles se pusieron de acuerdo con él. Hubo una batalla muy cruenta entre el bando que se quedó con Dios y el bando que se quedó con Lucifer. El bando de Lucifer perdió y cayó a lo más profundo del abismo. Allí es donde construyeron el infierno. Y allí Lucifer se convertiría en Satanás. Y Satanás se quedaría con las almas impías. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de los diferentes inframundos que hay en la mitología. ¿Que hay más inframundo? ¿Más conceptos del infierno? Por supuesto que sí. Pero había que escoger. Esto lo rescaté de un post de Instagram que hice yo misma, que también os lo dejo en la caja de descripción. Vaya descripción más larga que me va a quedar. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad si conocéis un concepto de inframundo distinto. Si creéis que es más interesante, yo que sé, el hindú, si es que hay alguno, o el azteca, el inca, cualquier mitología me vale. Así que, bueno, esto es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.